América Latina con Martín Becerra, 2009. Periodistas y magnates, estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina, 2006, en colaboración con Martín Becerra, entre otros. Fue presidente de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social y director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Buenos días a todos, a todas. Es un placer para mí estar aquí en esta cumbre de periodismo responsable, esta segunda cumbre que marca una continuidad en relación a la cumbre anterior y que esperemos que este proceso, como se señaló en la inauguración, pueda tener una continuidad incluso más allá de Ecuador. Quiero agradecer especialmente a la Secretaría de Comunicaciones y a todos los que en Ecuador están impulsando este importante debate público en torno a el rol de la comunicación en América Latina y específicamente en este país, Ecuador. Yo tengo una tarea difícil, yo no tengo videos, yo no les voy a mostrar fotos con titulares simpáticos, voy a tratar de hacer una reflexión más teórica sobre el proceso de transformación que está teniendo lugar en estos momentos en las industrias culturales. Es decir, me voy a referir a algo más grande, más significativo. No me voy a referir exclusivamente a los medios de comunicación, sino que voy a pensar, voy a tratar de reflexionar junto a ustedes en relación al rol que tienen o a los desafíos que enfrenta en estos momentos la producción cultural. Siempre fue complicado, siempre fue complejo analizar los sistemas de producción cultural. Sin embargo, y esta es una primera cuestión importante que hay que señalar, la cultura es algo inherente al hombre, a la humanidad, a las mujeres. Quiero decir, cultura se produce desde que hay seres humanos sobre la Tierra. Ahora bien, las formas en que se produce cultura han variado significativamente. Y lo que nos interesa ver es dos cuestiones significativas que van a ser los ejes de mi presentación. En primer lugar, vamos a pensar un modelo de producción que es el modelo mercantil de producción cultural. Es decir, vamos a tratar de pensar en conjunto qué ocurrió cuando la cultura fue puesta en un proceso que es el de producción de mercancías. Es decir, cuando la cultura no solo se hizo para difundir bienes simbólicos, valores, sino también para ganar dinero. Pero además, la segunda parte de mi intervención va a tratar de pensar junto a ustedes qué ocurre cuando ese proceso de mercantilización de la producción cultural tuvo lugar o se ve afectada por el proceso de digitalización, es decir, la transformación absoluta de las lógicas productivas de la cultura a partir de una irrupción tecnológica como es la digitalización. Es decir, la hipótesis que voy a tratar de plantear en esta conversación que vamos a tener es que este proceso de digitalización afecta la raíz del proceso productivo, cambia las lógicas con las cuales se produjo cultura durante los últimos 50 años y entramos ante la emergencia de un nuevo modelo muy importante, pero que todavía, y esto lo anticipo desde ya, para el cual no tenemos una respuesta absoluta. Tenemos más preguntas que certezas, pero sí es importante reflexionar sobre hacia dónde se está yendo, cuáles son los parámetros, cuáles son las circunstancias que están manejando la transformación de la industria cultural. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pensar, lógicamente, ¿qué son las industrias culturales, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no?
Básicamente, ¿a qué nos referimos con industrias culturales? Nos referimos a la industria del libro, nos referimos a la industria del disco, a la industria de la música, a la industria del cine, perdón, y también ¿a qué? A los principales medios de comunicación, a la prensa, a la radio, a la televisión y, cómo no decirlo, también a Internet, ¿no? Hoy Internet es una manera nueva de difundir la vieja cultura a través del entorno digital. Ahora, esta producción cultural mercantilizada tenía, sin dudas, algunas características económicas que hacían que su producción fuera difícil, compleja, y que por lo tanto solo algunos, las grandes empresas, alcanzaran el nivel de rentabilidad necesario para continuar su labor. Esto se deriva de una cuestión económica muy elemental que tiene en general la producción industrializada de cultura, y que ahí se traduce en esta frase que dice: altos costos fijos y muy bajos costos variables. Lo voy a explicar brevemente esto para que, en general, ¿qué ocurre? Me pasa mucho en este tipo de charlas, ¿no? La gente que viene del campo comunicacional, los que nos dedicamos básicamente, nos interesa la cultura, nos parece que lo económico es un campo que no tiene nada que ver, que se aleja de nosotros, pero en el mundo actual nada puede ser realizado sin una base económica. Entonces tenemos que procurar comprender las dinámicas económicas que están implícitas en todos los sistemas de producción cultural. ¿Y a qué nos referimos con altos costos fijos y muy bajos costos variables? En todas las producciones culturales industrializadas, es decir, con industrializadas nos referimos ¿a qué? A que son reproducidas en serie, ¿no? A que hay digamos, ¿cuál es la gran diferencia, por ejemplo, entre un libro y un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, para tomar una referencia? El cuadro de Van Gogh es una obra única e irrepetible, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos tener reproducciones del cuadro de Van Gogh, pero no es lo mismo que el cuadro, ¿no? No es lo mismo esa reproducción que pegamos en nuestra casa que el cuadro original que está expuesto en algún museo. ¿Por qué? Porque esa obra tiene un carácter único y irrepetible, y lo que nos llena es poder ver el original, no poder ver la copia. La copia está muy bien, podemos disfrutarla, pero no es lo mismo que ver el original. Sin embargo, está claro que cuando leemos un libro no pensamos cuál es el original del libro. Lo que nos vincula es esa reproducción en serie. Pero esto tiene una base económica importante. Para todos los productos culturales industrializados, es decir, para el libro, para el disco, para el cine, para la radio y para la televisión, lo caro es producir lo que llamaríamos el prototipo, el original. Y reproducirlo es increíblemente económico. Es decir, el costo de la reproducción es muy bajo comparado con el costo de la producción del prototipo u original. Esto, que parece una cosa obvia y sencilla, tiene una consecuencia económica muy, pero muy significativa. ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto de eficiencia? ¿Cuál es el punto donde las industrias culturales alcanzan la mayor sustentabilidad posible? Cuando llegan a la mayor cantidad de gente. Y de ahí se deriva una cuestión económica muy significativa, que es la tendencia a una enorme concentración de la propiedad. Porque fíjense una cuestión, lo voy a poner con un ejemplo que nos afecta casi cotidianamente. Fíjense con la televisión. Desde un punto de eficiencia económica, ¿cuál sería el sistema más eficiente de producción televisiva? Un solo canal de televisión. Y les voy a explicar por qué. La eficiencia económica la podríamos traducir en cómo satisfacer la mayor cantidad de usuarios al menor costo posible, ¿no? O sea, eso es eficiencia económica. ¿Cómo llego a la mayor cantidad de gente al menor costo posible? Si tenemos un canal de televisión, vamos a poner, por ejemplo, aquí mismo en la ciudad de Guayaquil, ¿todos ustedes podrían ver ese canal? Por supuesto que sí, ¿no? No habría ningún impedimento a que todos viéramos el mismo canal al mismo tiempo. ¿Y cuánto costaría hacer un programa de televisión? Costaría, vamos a poner X, ¿no? $40.000 una hora de programación. Ahora fíjense ustedes si tengo dos canales de televisión.
La pregunta es, ¿más gente podría ver televisión? No, exactamente la misma gente es la que podría ver. Ahora, ¿cuánto nos costaría hacer 2 programas de televisión al mismo tiempo? Nos costaría, obviamente, $80.000. Por lo tanto, ¿cuánto es, desde una racionalidad económica extrema, qué es más eficiente, tener un canal o tener 2 canales de televisión? Desde una racionalidad económica es más eficiente tener un canal de televisión. Pero ¿estamos de acuerdo en que la mejor solución, la mejor manera de organizar la televisión es tener un solo canal de televisión? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí pensamos que no es así, ¿no? ¿Y por qué pensamos que es mejor tener 2, 3, 4, 5 canales de televisión que tener uno solo? Porque estamos de acuerdo, creo que coincidirán conmigo la mayoría de ustedes, en que hay un valor que es extraeconómico, que es el valor de la diversidad, el valor de la pluralidad, el valor de reconocernos distintos. Pero eso es un valor extraeconómico, es lo que llamamos un valor sociocultural. Es un valor que contradice las leyes de la economía. Por eso esta reflexión que les estoy planteando sobre la diferencia, digamos, y fíjense la tensión que ocurre. Aquí tenemos permanentemente, a la hora de organizar la política y la economía de las industrias culturales, una permanente tensión entre ¿qué? Una permanente tensión entre la eficiencia económica y lo que podríamos llamar una eficiencia sociocultural, que no tiene nada que ver con los valores económicos. Esto no sería un problema si no viviéramos en un mundo capitalista que se guía por la eficiencia económica. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos una tensión. La sociedad reclama diversidad porque es un valor, insisto, no estamos de acuerdo, no nos gustan los monopolios. Ningún monopolio es muy bueno, pero mucho menos el monopolio de la información. Sin embargo, la tendencia natural del capitalismo en materia de producción cultural es al monopolio. Y ahí está la clave para entender el problema de las industrias culturales. Es por eso que históricamente los estados, ¿qué han hecho? Los estados han intervenido ¿en qué? En la promoción de la diversidad cultural, sustentando emprendimientos que naturalmente no serían rentables. El Estado aporta dinero a la producción cultural y el ejemplo más importante que tenemos en América Latina, pero no solo en América Latina, sino en todo el mundo, es el ejemplo del cine. Ustedes bien saben que en el mundo, salvo Hollywood, que después lo podríamos explicar, hoy no vamos a tener tiempo, pero salvo Hollywood, no hay ningún cine en el mundo, bueno, habría otra excepción, que es la India, pero eso es muy, muy particular, no hay ningún país en el cual la producción de cine sea rentable. Si el cine dependiera de las entradas que se venden en el mercado, que es como, digamos, un fabricante de autos, para poner un ejemplo, ¿de qué depende para seguir existiendo? De que los coches que venden generen más ingresos que lo que cuesta producirlo. Esa es la lógica de la fabricación de autos. Y así, ¿no?, fabrican históricamente empresas como Ford, Citroën, las que sean. Sin embargo, ¿qué pasa con el cine? Si para hacer una película dependiera que lo que recauda por venta de entradas sea mayor que lo que cuesta producirla, no habría cine en el mundo. Les aseguro que solo tendríamos cine norteamericano. Por eso, ¿qué ha ocurrido? Los estados han puesto dinero, han subvencionado la producción cinematográfica. ¿Y por qué lo hacen? Insisto, por valores que no son valores económicos, son valores socioculturales. La identidad nacional en general, el cine es un lugar donde se ha promovido ¿qué? La identidad, donde nos contamos, donde nos narramos, donde cada pueblo, cada sociedad expresa una manera de entender y de pensar el mundo. Y eso es un valor que, insisto, está en contradicción con la economía. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de entender primero, y es lo que voy a tratar de hacer en este encuentro que tengo con ustedes, las dinámicas económicas del sector de la cultura, para luego tratar de ver cómo esas dinámicas del mundo analógico, porque fíjense una cuestión, es interesante pensar la historia de las industrias culturales, ¿no? Fíjense una cuestión, si yo les preguntara cuándo empezó el capitalismo, cuándo empezó la lógica de la mercantilización de la producción social,
Podríamos diferir en 50 o 100 años, pero podemos decir que el capitalismo ya tenía una cierta madurez aproximadamente para 1750. Y sin embargo, si les preguntara, ¿cuándo empieza la industrialización de la cultura? O dicho de otra manera, la mercantilización de la cultura, podríamos decir que esta no tuvo lugar sino hasta 1950. Es decir, fíjense una cuestión que es interesante. La cultura tarda 200 años en ser mercantilizada y por supuesto que no toda la producción cultural es mercantilizada. Todavía hay una enorme cantidad de producción cultural que es por afuera del mercado. Pero lo que quiero marcar es que esta brecha de 200 años entre la irrupción del capitalismo y la irrupción de la producción mercantil o capitalista de la cultura nos está marcando las enormes dificultades que tuvo el capitalismo para imponer su lógica sobre la producción cultural. ¿Y por qué? Porque los bienes culturales son muy complejos de ser producidos económicamente. En primer lugar, porque para ello tuvieron que hacer algo que es romper con una de las lógicas más fuertes de la producción cultural. Y esto hay que entenderlo. Recuerden ustedes que yo decía recién 1950. En 1950 estábamos todavía en la etapa analógica, todavía lo digital no existía. Y les pido que por unos momentos nos olvidemos de la digitalización, ya voy a llegar a eso después, y pensemos en el entorno analógico. Quiero decir, pensemos en el diario de papel, pensemos en la película filmada con... No todavía en la película digital, no todavía en el diario digital. En ese entorno analógico, la cultura tiene una cuestión muy importante. Y la cultura se refiere básicamente a los bienes simbólicos. Y los bienes simbólicos, es decir, en realidad la cultura, ¿qué es? ¿Por qué nos interesa la cultura? Por lo que nos cuenta, por lo que nos narra, por lo que nos identifica. No por el valor de lo material que está ahí, ¿no? El valor de la cultura está en algo subjetivo y absolutamente inmaterial. ¿Por qué a algunos les gusta un programa de televisión y a otros les gusta otro? ¿Por qué van a ver un tipo de cine y no otro? Porque hay una identificación personal absolutamente subjetiva y absolutamente distanciada del valor económico. Fíjense lo que pasa esto, como con ejemplo el cine es muy representativo, ¿no? Fíjense lo que nos pasa. ¿Nos gusta una película porque es más cara o nos gusta la película que más nos identifica, ¿no? Hay producciones de Hollywood que valen 250 millones de dólares y tal vez nos atrae más una película de un director ecuatoriano que fue hecha con 5 millones de dólares esa película o incluso con menos dinero. Fíjense que en otros ámbitos esto no ocurre, ¿no? Si uno pudiera elegir entre tener una Ferrari y tener un pequeño auto, ¿no? ¿Qué elegiría? La Ferrari, porque es una prestación, digamos, lo material es significativo. En la cultura, lo material no es lo más significativo. Lo más significativo es el valor simbólico que es transmitido por esa expresión cultural. Pero agregaría una cuestión. Ese valor simbólico, ese valor cultural, tiene una particularidad que se expresaba en lo que decía antes cuando hablaba de la televisión, que es que el hecho de que yo tenga una idea no excluye a todos los demás de tener la misma idea al mismo tiempo. Es decir, los bienes simbólicos pueden ser compartidos. Es lo que ayer el profesor Sierra, de una manera más sofisticada que la digo yo, decía: los bienes comunes, es decir, son bienes que están disponibles para todos en todo momento, ¿no? Yo estoy transmitiendo una idea, la comparten, ustedes la pueden estar de acuerdo con lo que digo o no, pero nadie nos excluye de tener toda la idea al mismo momento. Ahora fíjense, y esto sí es la cuestión central para pensar el problema de la comunicación y de la cultura en relación al capitalismo. Si todos podemos tener el mismo bien al mismo tiempo, esto tiene una dificultad muy grande para establecer una cuestión básica del capitalismo, que es un sistema de precios, porque finalmente el sistema de precios se basa en la exclusión. Dicho de otra manera, ¿por qué una Ferrari vale mucho más que un pequeño auto Citroën?
porque hay un sistema de exclusión que hace que solo uno tenga una Ferrari y más gente pueda tener un pequeño auto Citroën, ¿no? Entonces, ¿se entiende la idea de lo que voy, no? No hay exclusión en el acceso, en principio, no hay exclusión en el acceso a los bienes simbólicos. Si no hay exclusión, no hay precio. Si no hay precio, es muy difícil establecer una relación capitalista para el ámbito de la cultura. Fíjense, por eso marcaba esta brecha de 200 años entre la irrupción del capitalismo y la irrupción de la industria cultural. Ahora bien, una vez que ¿cómo se logra mercantilizar la cultura? A través de mecanismos que generan lo que yo llamo, y muchos autores llaman, una exclusión artificial. Y esto básicamente es el régimen de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, la consagración de que una idea que en principio todos podemos tener al mismo tiempo, para reproducirla hay que pagarle a quien detente los derechos de propiedad intelectual. Eso es un mecanismo artificial. Recuerden ustedes que, por ejemplo, y por eso insisto tanto, con qué cultura hay desde los inicios mismos de la humanidad, y sin embargo el régimen de propiedad intelectual, ustedes bien saben que es algo relativamente reciente. Los primeros estatutos de derecho de autor son del siglo XVIII, pero realmente el sistema de derecho de autor se consolida en el siglo XX. Hasta el siglo XX, recuerden ustedes, por ejemplo, un trovador, un modo tradicional, un modo feudal de producción cultural. Un trovador iba de ciudad en ciudad cantando sus canciones, pero sus canciones no eran las propias, eran las canciones de la población. Y la población las podía reproducir sin pedirle permiso a nadie, sin que nadie estuviera excluido. La industria cultural lo que genera es un proceso de exclusión, y a través de la exclusión consigue cobrarle a los que quieren acceder a la cultura. Claro, no todo es tan negativo, porque fíjense, para que la industria cultural sea rentable, ¿qué tiene que lograr? Tiene que lograr mercados, y esos mercados cuanto más grandes mejor. Por lo tanto, ¿qué hace? La industria cultural, es cierto, ha promovido un enorme acceso de la sociedad a la cultura. Pero, lógicamente, insisto, y si uno lo piensa desde un punto de vista del acceso, sabemos bien que hoy el consumo cultural es mucho más amplio que el consumo cultural que existía en la Edad Media. 5 minutos. ¿Qué? Recién empiezo. Yo tardo 5 minutos si querés, pero... entonces, decía, el consumo cultural es ampliado por las industrias culturales, pero con una única condición: que alguien lo pague. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, la complejidad del proceso de mercantilización de la cultura es se amplía el acceso. Hoy consumimos mucha más cultura que en el siglo XIX. Yo siempre, por ejemplo, les planteo, piensen el consumo cultural que han tenido sus abuelos, sus bisabuelos, seguramente mucho menos que el que tienen ustedes. No había radio, no había televisión, se iba poco al cine, espectáculos de música acotados. Hoy todos ustedes tienen acceso a una enorme riqueza de bienes culturales, pero de alguna manera ese acceso se hace a costa de ¿qué? A costa de que haya la posibilidad de pagarlo. Alguien, no directamente, fíjense, el sistema de televisión, la televisión no tiene un financiamiento directo, sino un financiamiento indirecto. La mayoría de ustedes seguramente no paga por ver televisión, pero pagan todos los que compran el producto que se publicita en el sistema televisivo. ¿Se dan cuenta? Es un sistema de pago indirecto. Como siempre digo, la televisión no es gratis. En todo caso, no pagamos por acceder a ella, pero no quiere decir que sea gratis, ¿no? En el sistema capitalista, gratis no hay nada. En todo caso, se puede pagar por acceso o no pagar por el acceso, pero no es gratis. Entonces, este es el modelo tradicional de las industrias culturales: generar una exclusión, establecer un precio
tratar de ampliar el mercado para vendérselo a la mayor cantidad de gente y generar un ingreso, una ganancia a través de la producción cultural. El problema de esto, ¿cuál es? Tiene dos grandes problemas. El primero es histórico, ¿y cuál es? Que para lograr esa rentabilidad, que para lograr ese beneficio económico, es decir, vamos a decirlo más claramente, creo que estaba implícito en lo que estaba diciendo, pero ¿quiénes producen cultura? Empresarios. Y los empresarios que quieren ganar dinero, como en cualquier actividad, es decir, en este sentido, la industria cultural no se distingue de cualquier otra industria capitalista. Hay alguien que invierte dinero con el objetivo de ganar dinero. Ahora, la particularidad que tiene es que, por lo que yo mencionaba antes, los altos costos fijos y los muy bajos costos variables, para ganar dinero el mercado tiene que estar muy concentrado. Porque si hay muchos oferentes, es muy difícil ganar dinero. Entonces, lo que hemos visto a lo largo del siglo XX, que es un enorme proceso de concentración de la producción cultural. Esto se puede dar en ámbitos globales o mundiales, como por ejemplo el cine, la música, que ustedes saben, muy pocas empresas, muy pocas. En el caso de la música, solamente 3 empresas, pero 3 en todo el mundo, no 3 en Ecuador, en todo el mundo, solamente 3 empresas dominan el 80% de toda la música que consumimos. Fíjense si eso no es concentración. En la televisión, ¿qué ocurre? Hay los mismos niveles de concentración, pero por una particularidad técnica, hasta ahora, y eso va a cambiar con la digitalización, ¿qué está ocurriendo? Esa concentración se da a nivel nacional y no a nivel internacional, es decir, teníamos 2, 3, 4 empresas por país que concentraban el mercado televisivo. Y por ejemplo, para poner otro ejemplo, en el caso de la prensa, también o de la radio, también hay una alta concentración, pero en general ¿a qué nivel? A nivel local, ya no a nivel nacional ni a nivel global. Pero lo que quiero marcar es que sea el tamaño de mercado que sea, en cada mercado exige, para que haya ganancia, un nivel de concentración muy grande. La política pública trató de limitar, trató de expandir un poco eso con alcances bastante moderados. En algunos casos más exitosos, el cine, en otros casos menos exitosos, la televisión. Quiero decir, la gama de diversidad que se ofrece depende de la capacidad pública de compensar este efecto de mercado. Ahora, la segunda cuestión, la primera es esto, alta concentración. La segunda cuestión insignificativa, ¿cuál es? La segunda cuestión es que este modelo que tan trabajosamente se alcanzó a lo largo del siglo XX, se encuentra con un límite, se encuentra con una cuestión que lo va a poner en crisis y que es lo que vamos a tratar de pensar ahora, que es la digitalización de la cultura. ¿Por qué? Porque fíjense una cuestión. En la cultura analógica había algún tipo de soporte físico, generalmente, que era lo que permitía generar la exclusión. Quiero decir, el libro, más allá que lo importante en un libro, ¿cuál es? ¿Por qué es importante en un libro para ustedes? La idea que contiene, no la cantidad de papel. No es importante si el libro es de tapa dura o de tapa blanda. No es importante si es más costoso el soporte físico o no. Lo importante es la idea que contiene. Ese soporte físico era el que generaba la exclusión. Pero bien sabemos que en el entorno digital, ¿qué desaparece? Desaparece el soporte físico. Y al desaparecer el soporte físico, ¿qué ocurre? Algo que la mayoría de ustedes cotidianamente hacen de manera inconsciente. Eliminan la escasez. Los bienes culturales desde la digitalización han dejado de ser escasos. Por eso ustedes todos los días escuchan música que la pueden bajar de cualquier lado, por eso pueden ver una película que la pueden bajar de cualquier lado. Es decir, se dan cuenta que si habíamos dicho que para que existiera un mercado capitalista de la cultura hacía falta la escasez, el gran desafío que plantea la digitalización es que volvemos a una etapa de no escasez, pero con una diferencia. Fíjense, yo les decía antes, ponía el ejemplo
de los trovadores, de los cantantes que recorrían los pueblos en la Edad Media, ¿no? No eran bienes escasos, cualquiera podía cantar libremente las canciones que cantaba el trovador, pero había una escasez de otro tipo, había una escasez física. ¿Por qué? Porque ¿hasta dónde podía llegar ese trovador? Hasta donde le daba la voz. No podía ir más lejos que lo que su propia voz le daba. Hoy, Internet, ¿qué nos genera? Que no hay exclusión por precios, que no hay exclusión por limitación de productos materiales, pero tampoco está más la limitación por el alcance de la voz, por el alcance. Es decir, hoy un cantante, ¿a quién puede llegar? A todo el mundo. Porque pone sus canciones en Internet y están disponibles para que todas las escuchen. Se dan cuenta que este proceso de digitalización afecta de manera radical el modelo de producción cultural de la industria cultural. Y entonces, lógicamente, como ocurre con cualquier proceso capitalista, esta industria, ¿qué está haciendo en estos momentos? Está reaccionando, está tratando de pensar nuevos modelos que le permitan recuperar su lógica de ganancia, porque ninguna empresa de ningún aspecto de la vida quiere dejar de desaparecer, dejar de existir y mucho menos dejar de ganar dinero. La cuestión es si se va a poder imponer un nuevo modelo de producción cultural o no, y eso dependerá en parte de las soluciones que proponga la industria y en parte de las acciones que tome la sociedad, es decir, nosotros, en relación a qué modelo de producción de la cultura queremos para los próximos años. Entonces, esta parte la voy a hacer más breve, porque quiero dedicarme más hacia el final a, plantear algunas cuestiones, pero fíjense una cuestión interesante, ¿no? La noción misma de industria cultural es una noción relativamente reciente, ¿no? La idea de que la cultura podía ser reproducida en serie. Esto lo plantearon inicialmente unos filósofos alemanes que seguramente la mayoría de ustedes conocerán, que fueron Adorno y Horkheimer, representantes de una escuela que llamó la Escuela de Frankfurt, ¿no? ¿Qué se dieron cuenta? Se dieron cuenta tempranamente de que la cultura podía ser reproducida en serie. Y esto es interesante, fíjense una cuestión. Hoy, decir que la cultura puede ser reproducida en serie es una obviedad. Lo difícil es darse cuenta antes que nadie, porque una vez que alguien, ¿no? Si se entiende lo que quiere decir, lo particular, lo interesante, lo radicalmente nuevo del pensamiento frankfurtiano fue señalar un proceso en el momento que éste se iniciaba, no ahora que ya es muy masivo. Claro que la visión frankfurtiana era una visión muy negativa, porque no consideraron aspectos positivos de la industria cultural como el que yo mencionaba, que es la ampliación del acceso a la cultura. Recién en 1950 podemos decir que la producción cultural capitalista alcanzó su madurez. ¿Y qué quiero decir con que la producción cultural capitalista alcanzó madurez? Quiero decir que logró tener un modelo económico. Con esto me refiero, cualquiera que quería producir discos sabía que el corazón del negocio de la producción musical era empaquetar música en una cosa llamada disco. Cualquiera que quisiera hacer televisión sabía que tenía que hacer programas atractivos para la población y financiarlos publicitariamente. Cuando digo un modelo, digo algo que cualquier productor que entra en el mercado repite el modelo. Después, esto no garantiza, quiero decirlo, esto no garantiza el éxito, solo que, digamos, hay quienes dentro del modelo son exitosos y quienes dentro del modelo tienen fracasos, como en cualquier industria capitalista. Pero había un modelo de producción industrializada de la cultura. Modelo que, insisto, recién se logra a mitad del siglo pasado. En 1982, la UNESCO plantea la necesidad de, y es interesante esto,
no hablar tanto de industria cultural en singular, sino plantear la noción de industrias culturales. Es decir, la idea que aún dentro de la industria cultural, es decir, aún cuando la radio, el disco, el cine, la televisión comparten características, también tienen especificidades, también tienen diferencias y que no es todo lo mismo. Es decir, la cultura, la producción industrializada de la cultura, no es solo reproducción en serie, sino reproducción de serie en determinadas características y condiciones. La digitalización, como hemos visto, nos plantea el desafío de este modelo. Este modelo que va a estar basado principalmente en la digitalización. Y fíjense, hemos tenido dos muy buenas conferencias que de alguna manera, tanto la de Mauricio ayer como recientemente Miquel, eran conferencias que se basaban en la digitalización. Nada de lo que explicaron Mauricio y Miquel se podría entender sin el proceso de transformación digital, ¿no? Es decir, imagínense, por ejemplo, lo que hace Mauricio, ¿no? Y lo que hace Miquel, ¿no? Que él va con su cámara digital, la transmite satelitalmente. Todo eso hace 50 años hubiera implicado una cámara de filmación, digamos, con cinta. La cinta hubiera tenido que ser transportada vía aérea al lugar donde se quería emitir. No había esa instantaneidad. Ahora, hay una cuestión que a mí siempre me sorprende, ¿no? ¿Qué es la digitalización? Porque quiero decir, hay un paso que hemos dado, que es que hablamos todo el tiempo de los productos digitales, pero no siempre tenemos claro qué es la digitalización. Es decir, cuál es el principio activo que está detrás de la digitalización. Y la digitalización no es más que qué. Digamos, voy a ser sintético en esto. La digitalización es la transformación de toda la producción simbólica a un tipo de código, a un código particular, ustedes lo saben, que es el código binario, es decir, el código de ceros y unos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque lo que quiero que se entienda es que toda la producción cultural, es decir, todos los aspectos de la representación simbólica, todas las ideas, todas las imágenes, todas las narraciones que podemos hacer de nosotros mismos y de los otros, pueden ser reducidas en última instancia ¿a qué? A un conjunto de ceros y unos. Esto es duro decirlo, a veces nos impacta, ¿no? Reconocer, pero finalmente es eso. Los programas que nos mostró Miquel recién eran eso, en última instancia, ¿no? Era un programa informático que permitía mostrar lo que él había grabado. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Y por eso del proceso de convergencia. Que finalmente todos los sistemas culturales son reducidos al mismo código. Quiero decir, un libro es un código binario, una película también es un código binario, un programa de televisión es un código binario. Fíjense una cuestión que es significativa. Mientras que en el entorno analógico, cada sistema cultural tenía su modo y su soporte productivo, en el entorno digital todos comparten el mismo. Todos parten de la misma base, todos parten de códigos binarios. Pero además estos códigos binarios tienen una particularidad, y esa es la diferencia principal entre lo analógico y lo digital. Fíjense una cuestión, en general no reflexionamos sobre esto, voy a ser muy básico, pero a veces está bueno volver para atrás para después poder comprender la importancia de estas cuestiones. Analógico quiere decir, viene de algo que es análogo, y lo que es análogo es lo que es igual. El mejor ejemplo, yo siempre para esto cuento el ejemplo de la fotografía, porque la mayoría de nosotros nos acordábamos cuando sacábamos fotos con nuestras viejas cámaras analógicas, algo que incluso algunos de los jóvenes que están aquí puede ser que no hayan llegado a conocer, aunque nos parezca sorprendente, ¿no? Es decir, hay jóvenes que ya no usaron cámaras analógicas, pero la cámara de fotos analógica, ¿qué era? Era un mecanismo que permitía el paso de la luz y que se imprimía sobre una película fotosensible. ¿Y qué es lo más importante para entender aquí? ¿Por qué era analógica? Porque yo podía hacer todas las copias que quisiera de esa foto
siempre que fueran originales, iguales, exactamente iguales a la foto que había tomado originalmente. Por eso es análogo, porque es igual a. No había posibilidad de modificarlo, no había posibilidad de transformarlo, no había posibilidad de hacer nada más que reproducirlo. Ojo, no es poco poder reproducirlo a una escala muy grande, pero no lo podía transformar. La digitalización, y acá es lo que quiero que entendamos el proceso de digitalización como clave para pensar la reestructuración de las industrias culturales. ¿Qué hace? Si uno lo piensa, ¿qué hace una cámara digital? Esas cámaras que ustedes tienen en el teléfono, adentro de su bolsillo, pues ya todos, no hay teléfono que no venga con cámara. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque por empezar no tiene que tener película. ¿Se dan cuenta? Si el teléfono tuviera que tener un espacio para la película, sería grande, molesto, pero como justamente ya no necesitamos. Ahora, el principio es el mismo finalmente. El principio que es, cuando uno saca una foto digital, lo que hace está abriendo el paso de luz a un espacio sensible a la luz, pero y aquí viene la gran diferencia. En lugar de imprimirlo sobre una película, ¿qué hace? Lo transforma en un conjunto de ceros y unos. Es decir, lo transforma, en definitiva, cada color es representado por un conjunto de ceros y unos, y lo que hace el programa informático es reconstruir la imagen a partir de la información que se obtiene en el momento de disparar la cámara. Pero fíjense una cuestión, que esto también es lo más interesante del proceso de digitalización. Una vez que lo he transformado en un código, ¿qué puedo hacer? Puedo operar sobre el código. Por eso la gran ruptura de lo digital, ¿qué es? Que ya no estoy atado a la obtención original. Y tomo la fotografía, insisto, porque es un caso muy claro, porque la mayoría de ustedes seguramente, estoy casi seguro que todos, conocen el programa Photoshop, por ejemplo. ¿Y el programa Photoshop qué es? No es ni más ni menos que un código que opera sobre el código. Es decir, es un programa informático que permite cambiar la foto, cambiar la información que hemos obtenido. ¿Se entiende lo que quiero decir de la radicalidad del cambio del proceso de representación cultural que implica la digitalización? Es pasar de un sistema en el que solo puedo reproducir a un sistema en el que una vez que yo capto algo, puedo transformarlo totalmente. Transformarlo de la manera que quiera, pero no solo lo puedo transformar. ¿Qué puedo hacer también? Lo puedo empaquetar, lo puedo achicar. Ustedes usarán seguramente programas de cipeo, ¿no? Que un documento es muy pesado y entonces lo comprimo y lo puedo enviar a cualquier lugar ocupando menos espacio. Bueno, este proceso, digamos, ustedes seguramente trabajan con archivos cipeados, no es ni más ni menos que lo que hace la televisión digital. No es exactamente lo mismo, pero el proceso que está detrás de la televisión digital es más o menos el mismo, que es comprimir la información para que ocupe menos lugar y poderla transmitirla mejor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Está en el proceso de digitalización la radicalidad del cambio. Este proceso de digitalización ha traído aspectos muy positivos y también ha generado una enorme cantidad de contradicciones. Por la primera cuestión, evidentemente si todo es digital, la diferencia entre cine y televisión ya cada vez es menor, ¿se entienden? No hay una diferencia entre filmar una película y filmar un programa de televisión. No hay diferencia entre hablar por Skype, que es también una manera, la digitalización no solo abarca a la representación, sino también a las maneras de comunicarse, una comunicación telefónica. No hay mucha diferencia entre hablar por Skype con imagen, ¿no? Una videollamada que nos dicen en Skype, y un programa de televisión. En definitiva, están usando todos el mismo soporte. Y la gran cuestión es, si todo es igual, si ya no hay diferencias, yo creo que sigue habiendo diferencias de todas formas, el tema es cómo se va a sostener este modelo productivo a partir de la digitalización. Sobre todo porque, como les decía, esto vamos a pasarlo rápido, la digitalización, ¿qué implica? La digitalización implica una amenaza
muy fuerte al modelo analógico. Y esa amenaza está basada en el fin de la escasez, como les decía antes. La primera cuestión que hay que entender, muchas veces nos preguntamos, ¿va a desaparecer el libro? No, seguramente no va a desaparecer. Yo coincido con un autor británico que se llama Nicholas Garham. Garham sostiene que los sistemas culturales son como capas geológicas. Una capa se apoya sobre la anterior, pero no hace que desaparezca, ¿no? O sea, los restos del Paleolítico siguen estando por ahí abajo, si uno los encuentra, y seguramente con la industria cultural analógica ocurrirá algo, ¿no? De hecho, esto lo vemos, por ejemplo, con el disco, ¿no? Ustedes han visto que ahora reaparece el vinilo para un nicho. Ya la música grabada no va a ser para todos como era en la década del 50. Ya los jóvenes no van a comprar masivamente los discos de Elvis Presley. Pero seguramente habrá un nicho que seguirá comprando discos de vinilo por fetiche, por lo que sea. Por eso que pensamos en esta idea, ¿no? La mayoría de las personas van a consumir la música digital, pero algún nicho seguirá consumiendo el entorno analógico, que lógicamente se producirá menos y será más caro. Porque si tengo menos posibilidad de repartir los costos, se lo tengo que cobrar más a quienes estén dispuestos a pagar. Siempre va a haber gente dispuesta a pagar por algo. El tema es cuántos están dispuestos a pagar, porque tengo que repartir los costos entre los pocos que estén dispuestos a pagar. Entonces, primera cuestión, ¿van a desaparecer las formas? Estos son debates muy actuales, ¿no? ¿Va a desaparecer el libro? ¿Va a desaparecer? No, desaparecer no creemos que vaya a desaparecer nada. Sí hay un profundo cambio en la estructura, sí va a haber empresas nuevas que van a prestar servicios nuevos, que ni nos imaginábamos hace 15 años, que ni nos imaginábamos hace 10 años, y que sin embargo van a ser muy importantes. Yo siempre me pregunto, esto es una cuestión absolutamente personal, les confieso, y probablemente alguno se ofenda por lo que diga, no es muy ofensivo tampoco, pero a mí me sorprende, por ejemplo, que la gente pague porque el teléfono suene de una manera especial. Yo en mi casa, yo estoy acostumbrado a que el teléfono hace ring y atendía. Sin embargo, a alguien se le ocurrió, y fíjense qué interesante, de esta la transformación más significativa de un nuevo modelo de negocios. Fíjense una cuestión, ¿qué tiene la industria de la música? Los derechos sobre la música. Cada vez vende menos música, ¿por qué? Porque la gente descarga la música de sitios, porque se va a un modelo de tarifa plana cada vez más. Hay gente que paga $10 por mes y tiene acceso a un montón de música, entonces no tiene que pagar por los discos. Pero la industria que tiene los derechos sobre las canciones, ¿qué hizo? Les vendió a las empresas telefónicas que cobren por usar su música para que suenen sus teléfonos. Yo les aseguro, la mayoría de ustedes de este público, de esta audiencia es muy joven, pero ahí veo también rostros no tan jóvenes, y si a cualquiera de los no tan jóvenes ustedes mismos le preguntan, si hace 20 años le hubieran dicho, ¿usted pagaría porque su teléfono suene Madonna? Nadie lo hubiera aceptado. Quiero decir, las rupturas que genera el modelo de digitalización son absolutamente imprevisibles, y las consecuencias que esta ruptura tiene sobre los modos y las formas de apropiación de cultura son absolutamente imprevisibles. No nos las hubiéramos podido imaginar hace 10 o 15 años. Por supuesto, esto deriva en una conclusión. Tampoco nos podemos imaginar cuáles van a ser las formas que van a tener dentro de 15 o 20 años, así como no pudimos prever las que hace 15 años las que tenemos hoy. Entonces, en el entorno digital lo que tenemos son profundos cambios en el modelo de negocios, profundos cambios en las formas de apropiación y consumo de la cultura y una enorme incertidumbre. Por eso yo les decía en el inicio de mi charla que tenemos más preguntas que respuestas. Sabemos que el modelo está en crisis, pero no sabemos cuál va a ser la respuesta hacia la consolidación de un nuevo modelo. Sabemos que ya no basta con empaquetar y distribuir, que hay que buscar formas nuevas, novedosas, de generar un mercado cultural significativo. Pero les aseguro que nadie tiene la respuesta de cómo hacerlo. Yo siempre digo provocativamente, si yo tuviera la respuesta, no estaría aquí. Pero no por una cuestión sencillamente de que el que tenga la respuesta de hacia dónde va el mundo, el modelo de negocios digital,
seguramente va a ser una persona con una gran capacidad de generación de riqueza y va a estar en el centro de la producción. Estamos en un momento entonces de migración, de tránsito, pero como todo proceso de migración, y esto no solo tiene que ver con la migración tecnológica, todo proceso de migración tiene una alta dosis de incertidumbre, ¿no? Cuando nos movemos no sabemos lo que nos espera, sabemos que nos estamos moviendo, pero no qué nos depara el futuro, ¿no? La estabilidad en general es seguridad. La migración es incertidumbre. En ese momento estamos ahora, en el momento del tránsito, en el momento de un modelo que no, como decía un viejo tratado, una vieja proclama política, entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. El modelo nuevo todavía nos presenta incertidumbre. Sí, una cuestión importante es entender que esto no es una cuestión de determinismo tecnológico. La digitalización no llegó porque, para mí siempre el mejor ejemplo para pensar la cuestión del determinismo tecnológico es algo viejo y no tecnológico, que es la manzana de Newton, ¿no? Nos han explicado en la escuela que Newton entendió la gravedad porque se le cayó una manzana en la cabeza. Newton entendió la gravedad porque había que explicar la gravedad. Antes no era importante explicar la gravedad. Y así lo mismo, cualquier tecnología que se da es porque hay una necesidad social. Por eso mismo, Leonardo da Vinci diseñó un montón de objetos que nadie usó porque no eran importantes en su tiempo. Es la sociedad la que se apropia de saberes, la que aplica su conocimiento acumulado, pero cuando ese conocimiento acumulado históricamente por la sociedad tiene un uso concreto, es que se transforma en una tecnología socialmente aplicada. Por eso que no hay que pensar que la tecnología llegó por casualidad o porque a alguien se le ocurrió. No, la tecnología se desarrolla porque hay una búsqueda económica, por supuesto. Hay quienes están interesados en desarrollar modelos económicos porque aspiran a ganar dinero, pero también porque hay una apropiación social de esa tecnología. Sin apropiación social, las tecnologías no trascienden. Y la digitalización es así. Hay un fin de la escasez, esto ya lo hemos visto, hay cambios en los métodos de intermediación. Es decir, y acá hay una cuestión clave para entender la digitalización. Ustedes saben que en los modos analógicos de producción cultural teníamos un productor cultural, la discográfica, un distribuidor, un punto de venta. Hoy esa separación tan clásica está cambiando, aparecen nuevos intermediarios, ¿no? Es decir, por ejemplo, recientemente en la industria del libro hemos tenido una polémica muy interesante entre Amazon, un nuevo intermediador, y la editorial Hachette, la editorial francesa Hachette, que es una de las editoriales más importantes a nivel mundial. Y fíjense una cuestión sumamente interesante. Amazon, que tiene el control oligopólico de la distribución digital de libros, amenazó a Hachette con retrasar la aparición de los libros de Hachette en Amazon, que es el principal lugar de venta de libros digitales, si Hachette no aceptaba darle más dinero a Amazon. Quiero decir, en el entorno digital era impensable que un distribuidor impusiera condiciones al productor. Sin embargo, eso en el entorno analógico. En el entorno digital, el control oligopólico de la distribución pasa a ser tan importante. Ahora, fíjense una cuestión, y esto sí es interesante. La distribución de libros, históricamente, estuvo en manos de oligopolios nacionales. El gran cambio que se da con Amazon es que se trata de un oligopolio, pero ya no de nivel nacional, sino de nivel mundial. Fíjense una cuestión, ¿quiénes son los primeros grandes ganadores del entorno digital? Empresas como Amazon, empresas como Google, se ha mencionado mucho en esta conferencia, empresas como Netflix, crecientemente importante en el entorno audiovisual, empresas como Apple. Ninguna de estas empresas puede ser exitosa si no piensa en el mercado global. Y por eso precisamente este sea uno de los cambios más significativos. ¿Por qué?
Porque hemos pasado de mercados nacionales de la cultura a una tendencia, todavía no está totalmente desarrollada, pero una tendencia que a la unificación global del mercado de la producción cultural. Ahora fíjense que si volvemos al inicio de mi conversación, que yo decía que la contradicción estaba dada entre las lógicas de la eficiencia económica y las lógicas de la diversidad cultural, la eficiencia económica del entorno globalizado digital es todavía mucho más contradictoria con la lógica de la diversidad local y nacional. Porque Amazon lo que le interesa es vender en todo el mundo lo mismo, no quiere vender, fíjense el caso Netflix. Netflix lo que quiere vender es televisión en todo el mundo, no quiere la particularidad local. Lo local es caro, la diversidad es cara para estas empresas. Entonces, una de las cuestiones, y por eso decía que lo que tenemos que pensar todo el tiempo, lo que tenemos que pensar es cuál va a ser el modelo social que queremos. Esto es lo que yo les decía, no solo depende de las condiciones económicas, también depende de las formas de apropiación, de las formas de consumo que tengamos. Tenemos que reflexionar, desde mi punto de vista, como sociedad, de qué tipo de diversidad cultural necesitamos, de qué tipo de diversidad cultural queremos promover y qué tipo de límites se le pueden poner o plantear a estas empresas cuya lógica, insisto, es una lógica de mercado global. Evidentemente también hay unos cambios en la lógica de la relación productores y consumidores, ¿no? Ayer ya Martín Becerra lo expresaba, ¿no? Hay una lógica de que hoy producir en el entorno digital es mucho más económico. Los costos de producción han bajado enormemente. El entorno digital nos permite producir con relativa calidad a un muy bajo costo. Un ejemplo muy bueno es el que nos acaba de dar Miquel, ¿no? O sea, alguien que va con su propia cámara a cualquier lugar del mundo y fíjense que tiene calidad televisiva. Si uno intentaba hacer hace 20 años con un Super 8 lo que hace Miquel todos los días, eso no hubiera salido en televisión porque no tenía la calidad necesaria para salir. Pero hoy la digitalización ha abaratado enormemente los costos. Ahora, sin embargo, ¿qué ocurre? De nuevo tenemos el problema de la intermediación. Hoy producir es relativamente económico. Hoy todos podemos ser productores culturales. De hecho, todos somos productores culturales. El problema es cómo trascendemos, cómo distribuimos nuestra producción. Manuel Castells, en el libro que ayer citó Martín Becerra, Comunicación y Poder, maneja un concepto muy interesante de lo que está ocurriendo, ¿no? Y habla de la autocomunicación de masas. Y fíjense que es significativo pensar esto de la autocomunicación de masas. Porque ¿qué dice Castells? Nosotros producimos, todos producimos hoy cultura, sacamos fotos, siempre produjimos cultura, pero hoy somos grandes productores culturales, escribimos textos, hacemos pequeños videos y los subimos a YouTube, ¿no? Quiero decir, todos producimos una importante cantidad de bienes culturales. Ahora, y fíjense una cuestión más, ¿y quiénes son nuestros potenciales receptores? ¿Quiénes pueden ver lo que nosotros producimos? Todo el mundo. Nosotros ponemos hoy algo en YouTube, ponemos algo en Facebook, ponemos algo en cualquier red social. ¿Y quién es nuestra potencial audiencia? El mundo entero. Cualquiera puede ver lo que nosotros producimos. Esto era impensable. Insisto con la comparación. Yo grababa una película en Super 8 hace 30 años. ¿Quiénes podían ver esa película? Los que venían a mi casa a verla. No había otra manera de... Ahora, yo hoy la pongo y potencialmente, por eso insisto mucho con la palabra potencial, potencialmente todos pueden ver la misma película al mismo tiempo. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos ven realmente esa película una vez que ustedes la ponen en YouTube? Los que hubieran ido a su casa a ver la película generalmente. ¿Se entiende lo que decir? Los entornos familiares, los amigos, la gente que uno podía... Entonces, esta es la situación interesante. Por un lado, la potencialidad de una audiencia masiva.
Por otro lado, la realidad de una comunicación relativamente acotada. Los que consumen nuestras producciones, por eso insistimos en la idea de que es una autocomunicación de masas. Es decir, es de masas potencial, pero en realidad es limitada a nuestros entornos culturales. Entonces, tengo que cerrar. Voy a ir cerrando porque me veo que sube gente en el escenario y entonces ya pienso que tengo que ir terminando. Algunas reflexiones finales, ¿no? Sin duda el entorno está cambiando. Como decía, tenemos que preguntarnos sobre este entorno cambiante, pero tenemos pocas respuestas. Lo que podemos hacer es ver por dónde se está moviendo la lógica del consumo digital en este entorno. Primera cuestión, por ahora los más exitosos son los que prestan servicios que son específicamente digitales. Todos los que mencioné antes, Amazon, Google, iTunes, YouTube, productos que no estaban en el entorno analógico y que desarrollan el entorno digital. Una segunda cuestión es productos que triunfan en el mercado global. Y una tercera tendencia que observo es que la rentabilización tiende a cambiar del pago por producto, es decir, del pago por consumo. No compro un libro, no compro un disco, sino por la tarifa plana. Es decir, pago por tener acceso a una cantidad de servicios, ¿no? Esos son por ahí. Es decir, hoy, ¿qué es lo que tiene éxito? Sistemas como Netflix. Pago $8, $10 por mes y tengo acceso a una cantidad de películas, que es una ruptura en relación al modelo de pago por cada vez que consumo. Ahora, ¿esto nos permite pensar que en el entorno digital ya está todo resuelto? No, insisto, la industria sigue perdiendo usuarios, sigue perdiendo, gente dispuesta a pagar, porque además está todo disponible, a todo lo que yo accedo pagando puedo acceder sin pagar. Y aquí una cuestión clave para cerrar, la cuestión de los derechos de autor. Las empresas lo que están tratando de hacer, lógicamente, es de mantener la exclusión artificial a través del sistema de derechos de autor. Y una cuestión fundamental de la sociedad es cómo va a regular de cara al futuro si el acceso de la cultura va a seguir siendo, como fue históricamente, un acceso libre para que todos podamos compartir los recursos culturales, o si se van a crear nuevas exclusiones en el entorno digital. Y esto, insisto, parece técnico, parece lejano, pero es lo que condiciona el consumo cultural de todos los días. Por eso, que en gran medida de cómo se regule los sistemas de propiedad intelectual, de cómo se regule el derecho ciudadano a la diversidad, va a depender que el entorno cultural del futuro sea democrático. Si nos quedamos esperando, probablemente las fuerzas del mercado sean las que impongan criterios estrictamente mercantiles. Y yo creo que esto es algo que hay que evitar, que hay que seguir manteniendo la lógica de que la cultura es un bien de todos. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Mastrini. Momento de seguir con la segunda parte de esta conferencia, para lo cual queremos darle la bienvenida al señor Ricardo Tello, periodista, docente universitario y también articulista, que va a ser el moderador de este taller que va a durar 15 minutos. Les recordamos la colaboración de todos ustedes para mantenernos durante este taller, en el cual ustedes van a participar con sus preguntas, y solamente finalizado el taller se dará inicio al coffee break. Adelante. Gracias, buenos días. Guillermo, tenemos que ser muy breves, honor al tiempo. Quisiera ratificar una información en este proceso de construcción de imaginarios culturales, especialmente en televisión. Una noticia que ya se la conoce acá, y es que un programa de televisión que ha sido señalado como constructor de imaginarios y que se denomina La Pareja Feliz, tiene que salir del aire ya, o va a salir del aire por decisión propia. Pero esta es una consecuencia de esa dinámica de participación que la digitalización permite ahora de las audiencias, ¿no? Como una forma de influir en las agendas temáticas de los medios de comunicación. Realmente, y esta es la pregunta, esta posibilidad de participación de las audiencias
a través de las nuevas tecnologías, ¿tiene una real capacidad de influir en esas agendas temáticas de los medios, en este caso como la televisión, que construye imaginarios? Bueno, yo creo que, a ver, tendríamos que diferenciar. Los medios de comunicación construyen una demanda. Esto ha sido histórico. O sea, yo creo que en la producción cultural, si lo pensamos históricamente, desde que la producción cultural es mercantilizada, es transformada en una mercancía que se compra y se vende en un mercado, los medios de comunicación han tratado de construir una demanda, es decir, han presentado una oferta que construyó una demanda. Esto no quiere decir, por supuesto, que los medios de comunicación fueran absolutamente insensibles a la reacción de la audiencia. Es decir, es un proceso dialéctico en el cual ellos trataban de construir una demanda, pero también eran sensibles a la reacción de los públicos. Evidentemente, la digitalización, que entre otras cosas permite cuantificar, permite analizar casi minuto a minuto. Ustedes saben que hay nuevas formas de medición de audiencia que van siguiendo el comportamiento instantáneamente, permiten ser más sensibles a la participación de la audiencia en relación al consumo de esa oferta. Sin embargo, yo lo que quisiera decir, para cerrar, que me parece más importante, es que la verdadera participación no es la participación que nos ubica en ese lugar de consumidores finales. La verdadera participación es la que alcanzamos cuando reflexionamos sobre el tipo de producto que queremos tener. Y aquí hay una diferencia, yo siempre lo digo de manera un poco irónica, ¿no? Cuando uno viaja en avión y sube, y sobre todo los viajes largos, y le ofrecen la comida, le dan a elegir pasto o pollo, ¿no? Es decir, pasa la azafata y te dice, ¿usted quiere carne o pollo? Pasto o pollo. Yo siempre digo que el desafío en materia cultural no es elegir entre pasto o pollo, no es elegir entre uno u otro programa, sino elegir quién es el cocinero, qué menús queremos tener, qué opciones queremos. ¿Se entiende lo que quiere decir? Nuestra preocupación en términos de audiencia tiene que ir más allá, quedarnos como meros espectadores. Nuestra preocupación tiene que ser en construir algo que es muy significativo, que es ciudadanías de la comunicación. Así como nosotros tenemos una idea de qué tipo de salud queremos para nuestra sociedad, así como tenemos una idea de qué tipo de educación queremos para nuestros hijos, también es importante pensar qué tipo de comunicación queremos para nosotros y para nuestros conciudadanos. Preguntas del público. ¿Cree usted que el Estado siempre debe respaldar la producción y la industria cultural para no perderse? ¿En algún punto la empresa privada suplirá el papel del Estado? Mira, la empresa privada funciona muy bien donde hay condiciones de rentabilidad. Es un buen proveedor, pero lo que nosotros observamos es que esas condiciones de rentabilidad, y un poco es lo que muy rápidamente traté de explicar, se dan en condiciones muy concretas y muy precisas. Concentración, oligopolios nacionales, oligopolios globales. El rol del Estado no es para competir en ese ámbito, sino para promover lo que no surge por acción del mercado. O sea, por eso expliqué el ejemplo del cine. No habría cine sin intervención del Estado, pero tampoco habría producción de televisión local probablemente sin el apoyo del Estado. Tampoco habría una diversidad musical sin el apoyo del Estado. Quiero decir, el mercado nos va a presentar una gran oferta de música, pero de la música comercial que se vende masivamente en todo el mundo. ¿Es esa toda la música que queremos? ¿Es esa toda la música que demandamos? ¿O hay otras músicas? Hay músicas locales, músicas regionales. Bueno, ahí está donde el Estado debe ser activo en generar nuevas posibilidades que el mercado, por una cuestión de no rentabilidad, no va a generar nunca. Guillermo, la reproducción en serie de la información de interés público, diseminada a través de distintas plataformas de forma viral, ¿le otorga frivolidad a los hechos, a la historia? No, yo no creo que sea una cuestión. Creo que hoy tenemos absolutamente todo tipo de información. Hay un montón de información
que hoy encuentra canales de distribución, de información muy seria, que encuentra canales de distribución que antes no teníamos acceso. Por eso digo que el proceso de digitalización es dialéctico, no es en un solo sentido. Por un lado permite un montón de nuevas lógicas expresivas, permite un montón de nuevas posibilidades y por otro lado tiene una tendencia muy fuerte a la concentración y si se quiere también a la frivolidad, pero no lo pondría como algo excluyente del proceso de digitalización. Y tenemos una última pregunta. De no existir oferta, de no existir demanda de industria cultural, ¿habrá cine, costos fijos, costos variables, procesos de producción? Bueno, son características generales de la producción cultural, ¿no? Quiero decir, demanda cultural va a haber siempre. Somos grandes consumidores culturales. No podemos no demandar cultura. Lo que no sabemos es qué tipo de cultura necesitamos. Lo voy a decir de nuevo tratando de ser gráfico, mostrar la contradicción, ¿no? Es decir, un ser humano necesita 2.000 calorías diarias para vivir, aproximadamente 1.600 a 2.200. Eso es objetivo. Necesitamos una cantidad de abrigo para no pasar frío y mantener la temperatura cultural. Eso es objetivo. ¿Cuánta cultura necesitamos? Eso es subjetivo. No hay una manera de medir, de prever cuánta cultura y qué tipo de cultura necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿1 hora de televisión diaria? ¿Necesitamos 2 libros por mes? ¿4 películas al año? Eso es absolutamente subjetivo. De lo que no hay dudas es que somos grandes demandantes de cultura. Necesitamos de un universo simbólico que nos nutra, nos enriquezca, nos genere, digamos, nuevas maneras de pensar y de entender el mundo. El consumo cultural no va a desaparecer porque es la historia de la humanidad. Desde que hay humanidad hay cultura, hay consumo cultural. Lo que cambian son las formas en que esa cultura es provista y demandada por parte de la población. A nombre de toda esta audiencia, Guillermo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.